Aquí comienza Sendas Apostólicas, un programa del Ministerio Radial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Pablo VI, Bucaramanga. Le bendiga, hermano Germán, me alegra saludarlo, al igual que a nuestro amigo Brian, que nos acompaña aquí en cabina, y a nuestro hermano James, quien le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Y a todos nuestros fieles oyentes, en el nombre del Señor Jesucristo, les deseamos muchas bendiciones y paz y gozo en su ser, para que de esta manera permanezcan ustedes siempre en la presencia del Señor y puedan vencer ante cualquier dificultad o obstáculo que se les presente. Bueno, y estamos de fiesta, ¿no, hermano Germán? Amén, sí, señor. Nos encontramos felices. Amén. Felices de saber que ya esta semana iniciamos nuestra gran convención de la celebración de los 80 años de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y bueno, invitando a todos nuestros amigos, a nuestras amigas, y ya pues nuestros hermanos están preparándose para la caminata que vamos a tener el día de mañana, la cual comenzará a las 3:30 de la tarde. Saldremos del Parque de los Niños y estamos contentos, estamos felices, somos un pueblo que está permanentemente feliz porque con nosotros mora la presencia de Dios. Y gracias al Señor por su bondad infinita, por su palabra gloriosa, la cual nos fortalece, y es precisamente de esto lo que quiero hablar en esta mañana. Yo quiero invitarles para que ustedes me acompañen a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Allí dice el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Qué bendición poder contar con esta palabra maravillosa. En esta mañana quiero hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Existe un tema en la Biblia que nos debe interesar tanto o igual al Calvario, y es el tema del Espíritu Santo, porque lo uno es complemento de lo otro. Cuando hablamos del Espíritu Santo, específicamente de su obra en el creyente, hablamos de lo que el Señor hace en un creyente de principio a fin. En las Sagradas Escrituras podemos ver de forma clara cómo Cristo, el cual es Dios y hombre, honró siempre su condición divina, pues todas sus actividades estuvieron precedidas por la intervención de su Santo Espíritu. Como cuando Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre Cristo. En ese momento Cristo fue justificado en el Espíritu, y Juan el Bautista fue testigo de ello. En otras palabras, Cristo fue hallado conforme a la justicia y voluntad divina, santo y sin mancha. Recordemos que la Biblia dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres a ver si hallaba a uno justo, pero dice la Escritura que no se halló ni aún uno. Y esto porque la naturaleza del pecado entró en el hombre, y por esta razón todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero el Dios y Padre nuestro, el cual en Cristo Jesús tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, vino a salvarnos, y para ello fue necesario usar a una joven virgen llamada María, de la cual nació como hijo. Y es por esta razón que Cristo fue justificado en el Espíritu. Cuando Cristo se presentó allí
fue aprobado como un hombre santo y sin mancha. Es por esta y muchas más razones que predicamos en todo lugar que Cristo es la manifestación de Dios el Padre en carne, la imagen visible del Dios invisible, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque nadie, absolutamente nadie que haya nacido por voluntad de carne o por voluntad de varón puede nacer y permanecer en santidad. Pues lo que es nacido, dice la Escritura, de la carne, carne es. En otras palabras, lo que es engendrado por un hombre nacerá con la tendencia corruptible al pecado como ese hombre. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, lo que es nacido de Dios, tal y como lo dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, vence al mundo. Y Cristo venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado y venció a la muerte, porque Él como hombre no fue engendrado por una simiente corruptible como la que nosotros heredamos de nuestros padres, sino de una simiente incorruptible. En las Sagradas Escrituras dice Mateo en el capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Al día de hoy hay quienes piensan que a Cristo le tocó hacer fuerza en el desierto cuando estaba siendo tentado por el diablo para no ceder o sucumbir a las tentaciones del pecado y de la carne. Pero recordemos que Cristo, aunque nació de una mujer, no fue engendrado por la naturaleza corruptible que hay en el hombre, sino de la simiente incorruptible de Dios. Por lo tanto, Cristo, aunque como hombre tuvo hambre, Él por eso no iba a pecar. Además, Él no puede ser tentado. La Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero al hombre, el diablo, aprovechándose de su naturaleza corruptible o pecaminosa, lo ha esclavizado por medio del pecado, llevándolo a pecar una y otra vez hasta darle muerte. Pero a nuestro amado Señor Jesucristo, aunque el diablo intentó de una y otra manera buscar la forma de que Cristo pecara, no lo logró. Pero a nuestro amado Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, no lo logró, no porque hiciera fuerza para no pecar, sencillamente no lo logró porque Cristo es lo que dijo el ángel que le hizo la anunciación a María, que Él era y Él es el santo ser. Él es el santo ser que nacería de una joven virgen, como ya lo dije, que participó de carne y sangre al igual que sus hijos, y así destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo es el santo ser al cual Moisés le compuso el cántico que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y la Biblia dice que al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por lo cual decimos que si Cristo es santo, su Espíritu Santo, su Espíritu es santo. Hablar de Cristo y del Espíritu Santo no es hablar de dos personas distintas, sino de un mismo ser, quien en su condición humana entregó su vida y derramó su sangre en expiación
y sacrificio por nuestros pecados, y nos ha dado de su Espíritu para traernos a la iglesia, para que en sentido espiritual la iglesia representa el cuerpo de Cristo, pero el espíritu de esta iglesia es el Espíritu del Padre. Es por esta razón que cuando Cristo dijo: yo y el Padre uno somos, se estaba refiriendo no solo al hecho de que Él es el único Dios, sino también a la relación que existe entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y su Santo Espíritu, al cual también llamamos Padre. Por esta razón que cuando llegamos a la iglesia, llegamos porque el Espíritu Santo estaba allá afuera, buscándonos a través de un pastor, de un evangelista, de un predicador, de un mensaje radial, televisivo, etcétera. Porque eso es lo que hace constantemente el Señor, buscarnos para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y fue ahí, en ese momento, en que llegó a nuestra mente y corazón por primera vez la palabra de Dios, que Él comenzó a tratar con nosotros hasta traernos a la iglesia, la cual es su cuerpo, poniendo en nuestro camino a un hermano, a una hermana, a través de un mensaje para que se cumpla lo que dijo el Señor Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cristo nos ha dado de su Espíritu para llevarnos al arrepentimiento y a la conversión. Es por esta razón que Él dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Las razones por las cuales el Espíritu Santo llegó hasta lo más profundo del hombre para hacer su obra es porque el hombre, en su estado pecaminoso, no comprendía ni comprende su situación, como tampoco la comprendíamos nosotros en otro tiempo. Pero cuando empezamos a oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo obró en nosotros, convenciéndonos, entristeciéndonos de obrar como obrábamos de continuo al mal. La Biblia habla de dos clases de tristeza. Una que produce el mundo y es para muerte. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10 en adelante. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y dice Pablo de que no hay que arrepentirse. En la versión de lenguaje sencillo encontramos en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10 que dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Cristo nos ha dado de su Espíritu Santo para obrar en nosotros el fruto de su Espíritu para fidelidad y los dones de su Espíritu para obrar y recibir milagros. Y el fruto de su Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Hablando de los dones, ministerios y operaciones, Pablo dijo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. En resumidas cuentas, la obra del Espíritu Santo consiste, número uno,
en trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Número 2, incorporarnos al cuerpo de Cristo, luego de que nos lleva al arrepentimiento, a la conversión y al bautismo, que es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, dándonos del poder de su Espíritu Santo, como lo dijo Cristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por esta razón podemos ver cómo el paso a seguir es que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de su Espíritu, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos, para darnos la seguridad que vendrá por nosotros. El Espíritu Santo son las arras que nos aseguran, que nos garantizan que un día el Señor va a volver por nosotros, porque de algo sí estamos plenamente convencidos, y es que muy pronto esta iglesia, este pueblo que espera en el Señor, esta iglesia que ha sido lavada con su sangre, un día, cuando suene la final trompeta, volará al cielo en un abrir y cerrar de ojos, donde nos encontraremos con el Señor cara a cara. Y como ya lo dije, el Señor vino para perfeccionarnos, y porque se perfecciona lo que todavía no está completo, lo que está defectuoso, lo que necesita mejorarse. El Espíritu Santo obra en nosotros, afirmándonos, porque se afirma lo que es inestable, lo que tiende a moverse, lo que no se está quieto, lo que no permanece. El Espíritu Santo obra en nosotros, fortaleciéndonos, porque se fortalece lo que está débil, lo que no tiene fuerzas, lo que no es capaz, lo que no puede. Y el Espíritu Santo obra en nosotros, estableciéndonos, porque se establece lo que es útil, lo que tiene un servicio, lo que tiene capacidades. Y para todo esto Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice Pablo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No te desanimes, Cristo te perfecciona. Uno encuentra a menudo personas que dicen: yo quisiera encontrar una nueva vida y quisiera entregarme al Evangelio, pero no quiero fallarle a Dios. Eso es un pensamiento que el enemigo constantemente le envía a las personas. Yo no quiero entregarme, me gustaría, pero no lo hago porque no quiero fallarle a Dios. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia nos dice que Él no vino a buscar gente perfecta. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos afirma, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos establece. No temas en entregarle tu vida al Señor, no importa cuán grandes sean tus debilidades. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Que nuestra debilidad es que se perfecciona el poder de Dios. Así que cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Por eso lo único que tú tienes que hacer es creer en la obra
que el Señor Jesucristo quiere hacer en ti por medio de su Espíritu Santo. Todos los que hoy hacemos parte de la iglesia del Señor, pastores, creyentes, servidores, todos, un día comprendimos que no era por nuestra propia fuerza, que no es por nuestras propias capacidades, sino es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Dios está haciendo, si en esta hora me estás escuchando, yo te quiero decir que si estás escuchando la palabra de Dios, es porque Dios está haciendo una obra en ti. Y puedo decir con toda la certeza que lo dijo el apóstol Pablo, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Y hay un pasaje que está en la carta a los Hebreos, que la primera vez que lo leí me impactó poderosamente. ¿Por qué me impactó? Porque yo también era uno de los que creía que ser cristiano dependía 100% de mí. Y en ese sentido creía que ser cristiano era muy duro, era difícil, prácticamente imposible. Y por eso hoy mucha gente que estuvo en una religión buscando de Dios se siente frustrada, fracasada y sin ganas de seguir el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente piensa que ser cristiano es algo que depende de nuestras fuerzas. Y si eso fuese así, créame que en este momento Dios no tendría ni un solo seguidor, ni uno solo. Pero nosotros estamos aquí, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia y por las fuerzas que Él nos ha dado a través de su glorioso Espíritu Santo. Y por esta razón, en Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice el escritor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos, escúchalo bien, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Pero escucha la forma: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por esta razón, lo único que tú tienes que hacer es creerle. Y eso sí, dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es guiarnos, convencernos, revelarnos, llenarnos de su Espíritu Santo, santificarnos, revestirnos de poder, y también nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Por esta razón, Dios nos ha dejado una salvación perfecta. No podemos darnos el lujo de rechazar una salvación tan grande, tan gloriosa, que nos da todas las garantías para vencer hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día en que Él resucitará a todos los que durmieron en Él, y nosotros los que hayamos quedado seamos transformados, porque dice Pablo que esto corruptible será transformado en incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad, y un día no muy lejano nos iremos con el Señor para estar con Él por siempre. Por eso
esa debilidad que tú tienes, esa tentación que constantemente te conlleva a pecar y por ende hacerle daño a tu familia, a hacerte daño tú mismo, porque uno entiende, uno vivió, uno pasó por ahí, uno sabe lo que es querer cambiar, lo que es querer dejar cosas que uno sabe que le está haciendo daño a su propia vida y a la de los seres que uno ama. Y uno sabe lo que es tratar de luchar, tratar de dejar y no poder. Y por eso muchos terminan desanimados y abandonándose a los placeres de su carne, no porque no quieran cambiar, sino es porque no encuentran la capacidad de vencer esa naturaleza. Pero yo te invito en el nombre de Jesús para que abras tu corazón al Señor y le digas: Señor, yo no puedo cambiar, pero yo sé que tú sí me puedes cambiar. Yo sé que tú sí me puedes transformar. Yo sé que tú sí puedes hacer de mí una nueva criatura. Yo sé y creo que tú me puedes regenerar. Yo sé y estoy plenamente convencido que aunque no tenga ninguna fuerza, tú me darás las fuerzas que yo necesito por la potencia de tu Espíritu Santo. Eso es una de las cosas que el apóstol Pablo le aconseja a los creyentes diciendo: fortaleceos en el poder de su Espíritu Santo. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, en esta hora te sientes débil, sientes que no puedes seguir, sientes que te faltan las fuerzas, recuerda que hay uno que multiplica las fuerzas al que está cansado. Él da esfuerzo al débil y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, por el poder de su Espíritu Santo. Solo basta que inclines tu rostro allí donde estás y le digas: Señor, permíteme seguir, permíteme avanzar. No permitas que estas circunstancias presentes, estos problemas, estas dificultades, Señor, me impidan el caminar contigo. Y yo estoy seguro que Jesucristo el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, te va a dar las fuerzas para vencer. Bueno, hermano Germán, yo quiero que usted continúe con nosotros en el nombre de Jesús y de esta manera nos dirige en la oración, porque estoy seguro que muchos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos han estado escuchando desearán que oremos para que de esta manera el Espíritu de Dios obre de una manera muy especial. Mañana vamos a orar por cada uno de los amigos que estuvieron atentos a la palabra del Señor, sabiendo de que esta palabra edifica nuestras vidas. Para algunos, las excusas de no acceder o no aceptar el mensaje lo podremos llegar a entender, pero no de tanto espacio. El Señor dice que hoy es el día de salvación. Aquí nunca ha sido por nuestras fuerzas, aquí ha sido solamente por su gracia que nos ha mantenido firmes, sin falla ante Él. Vamos a orar por estos amigos que han estado, por esta palabra hermosa que el Señor nos ha regalado. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta oportunidad queremos darte gracias, Señor Jesús, por tu favor y tu misericordia. Esta palabra que ha sido enseñada en esta mañana, Señor, tú conoces a cada uno de los oyentes, Señor. Tú conoces sus excusas, el por qué no acceden a este mensaje, por qué no acceden a convertir su vida a ti, Señor Jesucristo. Tú conoces esas tantas preguntas que hay en su ser. Seas tú, Señor, ayudándole por medio de esta palabra, entendiendo, Señor, que no es por nuestra fuerza, sino que tú eres el que lleva nuestra vida, así como la luz de la aurora que va en aumento hasta ese día que se convierte en perfecto. Oh, maravilloso Señor Jesucristo. Amén y amén.